Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy en la sección de biografías reales, ya saben, esa donde desarrollamos biografías, cronologías de personajes, personas reales famosas que han aportado algo a la historia de la humanidad. Hoy vamos a hacer la biografía real de Benjamin Franklin. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Benjamin Franklin fue el 18º hijo de un total de 22 hermanos, 4 medio hermanos de padre y el resto de hermanos de padre y madre. Hijo de Josiah Franklin y de su segunda esposa Avaya Folger. Nació en la calle Milk en Boston, Massachusetts, el 17 de enero de 1706 y fue bautizado en la Old South Meeting House. A los 8 años entró en la South Grammar School, actualmente conocida como Boston Latin School, y el curso siguiente lo realizó en la George Bromwell English School para aprender a escribir y aritmética, materias en las que mostró un gran talento. Su padre quiso que hiciese carrera como religioso, pero él no tenía vocación de eso. Dejó los estudios a los 10 años porque su padre no podía costearlos. Primero trabajó ayudando a su padre durante 2 años en la fábrica de velas y jabones de su propiedad. En 1717 su hermano James regresó de Inglaterra con una prensa y letras para montar una imprenta en el mismo Boston. Para evitar que fuese marinero, su padre le envió a trabajar con James como aprendiz. Firmó un contrato de aprendiz hasta los 21 años. En 1721 James fundó el periódico The New England Courant, el segundo periódico de Norteamérica y el primero independiente, ya que se publicaba sin autorización británica. Benjamin se encargaba de colocar las letras para la impresión y de vender el periódico puerta a puerta. En 1718 escribió el poema La tragedia del faro. A su hermano James le gustó el poema y lo imprimió en panfletos que luego Benjamin vendió. Tras esto escribió otro poema, Canto de un marino, sobre el pirata Edward Teach, también conocido como Barba Negra. A pesar de eso, el propio Franklin no valoraba demasiado sus poemas. Él quería escribir en el periódico, pero creía que su hermano se opondría, por lo que de abril a octubre de 1722 entregó al periódico 14 cartas escritas con el seudónimo de Silence Dude, que supuestamente era la viuda de un ministro, enemiga del vicio y amiga de la virtud, que aborrecía el gobierno arbitrario y el poder ilimitado. El New England Courant era un periódico liberal que publicaba artículos humorísticos y dibujos animados contra el gobierno colonial. En junio de 1722 publicó artículos satíricos contra el gobierno de Massachusetts por su lentitud a la hora de actuar contra los piratas costeros. Esto ofendió a la asamblea del lugar y James fue encarcelado por 2 semanas por desacato, ya que no reveló al autor. Mientras James estaba en la cárcel, Benjamin dirigió el negocio. Cuando sacaron a James de la cárcel le prohibieron seguir imprimiendo el periódico, por lo que aparecía como publicado por Benjamin Franklin. A los 16 años se hizo vegetariano, en parte porque así podía gastar más dinero en libros. En 1723 se estableció en Filadelfia, donde trabajó en la imprenta de Samuel Keimer. Allí conoció al gobernador William Cate, que quedó impresionado por sus habilidades y su ética. En 1725 viajó a Londres, Inglaterra, para obtener equipamiento y establecer relaciones comerciales. La estancia le sirvió también para mejorar su formación. Encontró trabajo en la imprenta de Samuel Palmer. Allí publicó en 1725 disertación sobre la libertad y la necesidad, sobre el placer y el dolor. Regresó a Filadelfia en octubre de 1726 y trabajó para Thomas Denham, un comerciante cuáquero. En 1727 se recuperó de una enfermedad que fue una pleuritis. Ese mismo año creó el Grupo Junto de artesanos y comerciantes de aspirantes con ideas afines que esperaban mejorar a sí mismos mientras mejoraban su comunidad. El Junto fue un grupo de tertulias sobre temas del día. Posteriormente dio lugar a muchas organizaciones en Filadelfia. El Junto se inspiró en los cafés ingleses que Franklin conocía bien y que se habían convertido en el centro de la difusión de las ideas de la Ilustración en Gran Bretaña. La lectura
era un gran pasatiempo del junto, pero los libros eran raros y caros, y los miembros crearon una biblioteca, digamos, inicialmente formada a partir de sus propios libros. Sin embargo, esto no fue suficiente. Franklin concibió la idea de una biblioteca con suscritos, que reuniría los fondos de los miembros para comprar libros para que todos los leyesen. Este fue el nacimiento de la Compañía de la Biblioteca de Filadelfia. Sus reglas fueron compuestas por Franklin en 1731 y un año después Franklin contrató al primer bibliotecario estadounidense, Louis Timothy. La Compañía de la Biblioteca es ahora una gran biblioteca académica y de investigación. En 1728 estableció con su socio Hugh Meredith su primera imprenta propia, y en octubre de 1729 él y Hugh Meredith pasaron a ser editores del periódico Pennsylvania Gazette. 20 años más tarde comenzó a editar este periódico con David Hall y dejó de ser editor de este periódico en la década de 1760. El periódico continuó editándose hasta 1777. Antes de haber alcanzado la fama como científico y estadista, firmaba simplemente como B. Franklin, impresor. En 1730 contrajo matrimonio con Deborah Reed, con la que tuvo 3 hijos, y que fueron William, Francis y Sally. Publicó además el Almanaque del Pobre Richard y fue el encargado de la emisión del papel moneda en las colonias británicas de América. En los años 1730-1731 se inició en la logia masónica San John de Filadelfia. Llegó a ser gran maestre en 1734, lo que indicó su creciente importancia en Pensilvania. Ese mismo año editó y publicó el primer libro masónico de América, una reedición de las Constituciones de Anderson, y fue secretario de la logia desde el 35 al 38. Franklin continuó en la masonería toda su vida. En 1736 funda la Union Fire Company, el primer cuerpo de bomberos de Filadelfia. También participó en la fundación de la Universidad de Pensilvania y del primer hospital de la ciudad. Y en 1763 se dedica a realizar viajes a Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra para estudiar y mejorar el servicio postal de los Estados Unidos. Pasó casi todo su último año de vida encamado, enfermo nuevamente de pleuritis. Sin embargo, no cesó en sus actividades políticas durante ese periodo. Finalmente, por agravamiento de su enfermedad, fallecía en 1790 a la edad de 84 años. Afortunadamente, existe mucha información sobre la vida y los puntos de vista de Franklin, debido a que a los 40 años comenzó a escribir su autobiografía, supuestamente para su hijo. Esta se publicó de forma póstuma con el título de La vida privada de Benjamin Franklin. La primera edición vio a luz en París en marzo de 1791, menos de un año después de su muerte, y en 1793 estaba disponible la traducción al inglés. Su afición por los temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII y coincidió con el comienzo de su actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos coetáneos como Isaac Newton o Joseph Addison, y en 1743 fue elegido como presidente de la Sociedad Filosófica Estadounidense. A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el principio de conservación de la electricidad y de sus esfuerzos nació su obra científica más destacada, experimentos y observaciones sobre la electricidad. Y en 1752, llevó a cabo en Francia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal o un hilo de seda en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento creó un año más tarde, en 1753, el que fue su invento más famoso, el pararrayos, aunque solo en Estados Unidos, ya que en Europa lo inventó el checo Prokop Diviš, cuando trataba de desarrollar un objeto capaz de extraer de las nubes la energía eléctrica, algo que sucedió solamente un año después, en 1754. A partir de este descubrimiento se
instalaron pararrayos por todo el estado de Filadelfia. Había 400 en 1782, llegando a Europa en la década de 1760. Presentó la teoría de fluido único, la electricidad positiva, mientras que la ausencia del mismo podía considerarse electricidad negativa, para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar o del conductor eléctrico, entre otros. Franklin fue un prolífico científico e inventor, y además del pararrayos inventó también el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania, artilugio metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. Las lentes bifocales para su propio uso, un humidificador para estufas y chimeneas, y uno de los primeros catéteres urinarios flexibles para tratar los cálculos urinarios de su hermano John. El cuentakilómetros también en su etapa de trabajo en la oficina postal, las aletas de nadador, la armónica de cristal y otros muchos. Y en 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society, y en 1772 en la Academia de las Ciencias de París se le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses. Si hablamos de política, su primera incursión tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia, y 11 años después organizó la primera milicia de voluntarios para defender Pensilvania, siendo nombrado miembro de la Comisión de Negociación con los Indios Nativos en 1749. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos, realizando diversos viajes a Londres entre 1757 y 1775 como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania, y llegó a intervenir en la Cámara de los Comunes en 1766. Participó de forma muy intensa en este proceso e influyó en la redacción de la Declaración de Independencia, ayudando a Thomas Jefferson y John Adams. Además, fue a Francia a buscar apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial estadounidense en 1775 y además firmó un tratado de comercio y cooperación y alcanzó el cargo de ministro para Francia. Contribuyó al fin de la Guerra de Independencia con la firma del Tratado de París, y a partir de ahí contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense. En 1785 fue elegido gobernador de Pensilvania y se dedicó en pleno a la construcción de la nación norteamericana. 2 años después comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo elegido presidente de la Sociedad para promover la abolición de la esclavitud, en el inicio más precoz de un largo proceso que culminaría varias décadas después en la 13ª enmienda. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro,
y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.